¿Sí logran ver mi pantalla? Sí se puede ver. Muy bien, gracias. Empezamos. Bien, entonces respecto a la atresia de esófago y la fístula traqueosofágica, hablamos de atresia esofágica cuando nos referimos a la falta de continuidad del esófago que puede estar asociada o no a fístula traqueosofágica. La más frecuente es la tipo C, en la cual vamos a ver que hay una atresia, una falta de comunicación en la luz esofágica, y vamos a ver la presencia de una fístula traqueosofágica hacia el cabo distal del esófago. La frecuencia de esta malformación se da en uno de hasta 3.000 recién nacidos vivos y suele presentarse en asociación Bacter. Estas siglas representan otras malformaciones que pueden estar presentes en este mismo paciente, refiriéndonos con la letra B chica a las alteraciones o malformaciones vertebrales, A a las anorrectales, C a las cardiológicas, T, E traqueosofágicas, R renales y L refiriéndose a las extremidades. Una de las formas en las que el paciente puede presentar alguna clínica que nos haga sospechar o nos oriente hacia el diagnóstico de atresia de esófago es la dificultad para tragar, o puede presentar tos o cianosis al intentar la primera toma de leche. Vamos a ver también que si nosotros intentamos pasar una sondita por el esófago, esta va a formar como un bucle a nivel del bolsón superior y vuelve a salir la sondita por la boquita. O si nosotros tomamos una radiografía, como está en la imagen, vemos que se hace un bucle y la sondita va a salir porque aquí tendremos un fondo de saco ciego, que es el nivel de donde estaría la atresia esofágica proximal. Ahora, si nosotros vemos en una radiografía de abdomen y podemos evidenciar la presencia de aire a nivel del estómago o gas abdominal, nos va a hacer sospechar de que está asociada a una fístula traqueosofágica. Y por el contrario, si nosotros vemos una cámara gástrica o no vemos la burbuja correspondiente a la cámara gástrica, nos hace sospechar que solo se trata de una atresia pura sin fístula traqueosofágica, ¿no? En esta radiografía lo más probable es que sea una atresia esofágica sin fístula, por eso no logramos ver la cámara gástrica con el contenido de aire. El manejo de inicio debemos tener al paciente en una cabecera de 30 a 45 grados con una sonda de aspiración continua, porque recuerden que si la saliva pasa por el esófago y debería continuar por todo el tracto digestivo, llegando al estómago y a la parte intestinal más baja, en estos casos, al encontrarse la atresia esofágica, esta saliva va a llegar hasta el fondo del saco y se va a producir misoaspiraciones o aspiraciones hacia la vía respiratoria, lo cual también nos van a causar complicaciones, ¿sí? Entonces debemos estar en una aspiración continua de estas secreciones que va a ser la saliva del paciente. Por otro lado, si nosotros queremos dar un tratamiento definitivo, este tratamiento es quirúrgico y consiste en la continuidad del esófago y el cierre de la fístula traqueosofágica. Esto puede darse dependiendo del tipo de atresia y de la distancia entre los cabos, podría darse en un solo tiempo operatorio o de repente va a requerir que en otro tiempo operatorio, por ejemplo, si los cabos son muy distales, se haga una transposición colónica o un ascenso gástrico, ¿sí? Y lo cual va a determinar también el pronóstico del paciente y el momento en el cual se va a realizar la corrección completa del defecto. Podemos tener algunas complicaciones, como fuga de la anastomosis, es decir, la restauraron, y aireiscencia o fuga de la anastomosis. Puede presentarse también recurrencia de la fístula traqueosofágica y en algunos casos que se presenta con relativa frecuencia, vamos a ver la estenosis a nivel de la unión esofágica. Y en algunos casos puede ser muy significativa que requiera la necesidad de dilatadores por vía endoscópica con una frecuencia determinada, según sea el caso. Y en otros casos puede ser una estenosis muy, muy leve que no interrumpa con la dilución normal de los alimentos y podríamos observar. Pero en todos los pacientes siempre hay que estar haciendo controles por cirugía pediátrica o por gastropediatría a fin de ver cómo va más adelante en la progresión de la dieta o si es que presenta algunos síntomas que nos indiquen que haya habido alguna complicación y tengamos que intervenir para solucionarlo. Bien, les voy a presentar un caso clínico que es del segundo tipo de malformación congénita o alteración que puede presentarse en los pacientes lactantes. Se trata de un lactante varón de 4 semanas que acude por emergencia. La mamá nos cuenta que este cuadro que ella nota en su bebé
se inicia hace 3 días, o sea, las 3 semanas con 5 días más o menos, caracterizado por vómitos que se dan inmediatamente después de lactar. Estos vómitos son blanquecinos y la mamá los nota que son un proyectil. Luego de los vómitos, el paciente lacta con avidez y vuelve a vomitar. No tiene fiebre, no tiene diarrea. Como antecedentes de importancia, son recién nacido a término con un peso al nacer de 3,5 kilos. Y en el examen físico vamos a ver un paciente que luce decaído y deshidratado. ¿De qué creen que se trata? ¿Alguna sospecha diagnóstica? ¿Qué podría ser? A ver, chicos, a los que les he tocado exponer informaciones del tracto digestivo, o de repente han leído algo al respecto, o alguna duda respecto al caso clínico que pueda orientarlos hacia el diagnóstico. Muy bien. Ahora sabemos que se trata de una estenosis hipertrófica de píloro. La frecuencia de la estenosis hipertrófica de píloro es de 2 a 3,5 por cada 1000 nacidos vivos. Es más frecuente en los varones, con un predominio de 4:1 hasta 6:1 por cada mujercita. El inicio de los síntomas se va a dar entre las 3 a 5 semanas de vida. Esta estenosis se va progresando, por lo cual no la vamos a ver desde los primeros días de vida. Y va a ser bien raro que se produzca después de las 12 semanas o de los 3 meses. Hay algunos factores que se han estudiado como asociados a la estenosis hipertrófica de píloro. Por ejemplo, el uso de la eritromicina o la citromicina se ha visto que tiene mayor riesgo de estenosis hipertrófica de píloro cuando lo usamos en menores de 2 semanas, o algunos incluso dicen que durante el embarazo, si la mamá utiliza alguno de estos medicamentos, podría aumentar el riesgo de estenosis hipertrófica de píloro. No hay estudios donde nos informen si el riesgo aumenta o no con la claritromicina, o también hay otros estudios donde han visto que hay una asociación positiva entre el tabaquismo materno y la estenosis hipertrófica de píloro. Todas estas son algunas posibles asociaciones porque todavía faltan realizar más estudios para determinar si realmente hay una asociación estadísticamente significativa entre estas conductas y el presentar estenosis hipertrófica de píloro por parte del bebé. A nivel de la clínica, antes era una de las formas más frecuentes como diagnosticaban la estenosis hipertrófica de píloro, porque pasaban muchos días en que el paciente llegue a la consulta, y en muchos casos llegaba deshidratado o en algunos casos hasta desnutrido, por lo cual el tejido celular subcutáneo estaba venido a menos y era más sencillo palpar esta masita en el cuadrante superior derecho. Ahora, las mamás detectan algún síntoma en el bebé y suelen acudir pronto a las consultas, ya sea por emergencia o por consulta externa. Y entonces los pacientes nos llegan menos complicados y eso es bueno. Entonces también nos permiten intervenir en un paciente más compensado. Bien, también como el paciente va a estar vomitando, vamos a ver que en la gasometría podemos encontrar alcalosis metabólica hipoclorémica. Y una forma de diagnosticar, o nos va a ayudar, además de la clínica, el uso de algunos medios imagenológicos. Por ejemplo, en estas imágenes, en el panel A, vamos a ver que es una radiografía de abdomen simple de pie. El paciente está parado y vemos que hay una cámara única o una única burbuja. Estos buclecitos que vemos a nivel de la flecha son las peristalsis, ¿ya? Y entonces este signo, así como con 3 bolitas, es el signo de la oruga, que lo podemos encontrar en una radiografía de abdomen simple de pie. Y en la de cúbito lateral vamos a ver igual que hay una burbuja única, porque no hay pase más allá del píloro. Y vemos también las ondas peristálticas en esas entraditas. Y bueno, el asterisco es la que representa la burbuja a nivel del estómago. Estos signos podemos hallarlos o no en la radiografía, pero nos ayuda más la ecografía abdominal. En la imagen C, vemos que el asterisco nos muestra la cámara gástrica. Esta hendidura es una onda peristáltica, y aquí donde están las cabecitas de flecha, podemos ver el engrosamiento de la pared pilórica.
Y aquí en la de más abajo podemos ver también el alargamiento de la pared pilórica y el engrosamiento de la misma. Entonces, la ecografía, si nosotros tenemos la clínica de sospecha, más los antecedentes, y hacemos una ecografía, pero en este primer momento nos sale negativa, o pese a la ecografía negativa, aún tenemos la duda porque por la clínica y el examen del paciente seguimos sospechando de que puede tratarse de una estenosis hipertrófica de píloro, se recomienda repetir la ecografía unos días después o una semana después del primer examen. Y vamos a catalogarlos en función de los límites del grosor del músculo. El grosor del músculo pilórico puede ser hasta 3 o 4 milímetros. Un tamaño por encima de ese ya nos habla de un engrosamiento. La longitud del músculo pilórico suele ir entre 15 a 19 milímetros. Algunos dicen hasta 18. Los valores por encima de esto nos orientan al diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Y respecto al diámetro, se encuentra en el rango de 10 a 14. Como normal, un valor por encima de este también nos orienta hacia el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Bien, si con nuestra clínica y nuestra ecografía todavía nos quedan dudas, podríamos optar por una serie gastrointestinal superior fluoroscópica, es decir, una radiografía contrastada. Solo si el examen físico y la ecografía no son diagnósticos o tenemos la sospecha de que hay una obstrucción más distal, por ejemplo, una atresia duodenal, sí que nos ayudaría una serie fluoroscópica para poder determinarla. Y en el caso de la endoscopía digestiva alta, si es que las otras modalidades no nos han ayudado o no son influyentes, también nos ayudarían como medio diagnóstico o para un diagnóstico diferencial. Y vamos a ver que la mucosa y el antipíloro pueden estar engrosadas. En cuanto al manejo, el manejo de elección es la piloromiotomía quirúrgica, ¿sí? Que debemos realizarla en el paciente en el que determinamos que está con un diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Asimismo, recuerden que el paciente va a cursar con alcalosis hipoclorémica y es importante que nosotros hagamos un manejo de líquidos electrolitos adecuado. En algunos casos, algunas revisiones nos dicen que podríamos realizar la dilatación con balón que se hace mediante vía endoscópica. Pero se ha visto que esto no logra el efecto deseado de relajar adecuadamente o de romper las fibras de manera adecuada a nivel del píloro, por lo cual no sería un tratamiento 100% efectivo. Y teniendo en cuenta que la piloromiotomía quirúrgica no tiene tanto riesgo y es una operación relativamente segura y con pocos grados de complicación, pues siempre va a ser el tratamiento de elección. Por otro lado, la dilatación con balón requiere instrumentos especiales para la edad, o sea, muy pequeños, y no los vamos a encontrar en todos lados. Sin embargo, vamos a tener un cirujano pediatra que va a ser más factible que pueda realizar la piloromiotomía quirúrgica. Entonces, la dilatación con balón la dejan para aquellos casos en que el paciente no pueda ser sometido a anestesia general o que por alguna razón tenga una contraindicación para realizarle la piloromiotomía quirúrgica. Y otro manejo conservador es el uso de sulfato de atropina. Lo que produciría la atropina sería la relajación de la musculatura pilórica y esto se iría asociado a la colocación de una sonda nasoyeyunal a fin de alimentar al paciente por esta vía, mientras el niño vaya creciendo y esta estenosis se vaya cediendo, ¿no? Y lo cual nos permitiría un paso de alimentos más adelante más adecuado. Sin embargo, se ha visto que hay pocas series de casos con este manejo conservador, pero se han visto resultados buenos hasta en un 75% de pacientes. Sin embargo, volvemos al anterior, teniendo en cuenta que la piloromiotomía quirúrgica es bastante segura y es eficaz, entonces de elección siempre debe ser la piloromiotomía quirúrgica. Les pongo los otros como para que sepan que están, pero lo ideal o lo de elección debería ser la piloromiotomía quirúrgica. Igual, el manejo conservador lo ponen como una propuesta en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden ser sometidos a anestesia general o que tengan alguna contraindicación en este momento para realizarle la operación. Bien, respecto a la atresia y estenosis duodenal, vamos a hablar de estas cuando haya una obstrucción parcial o completa del duodeno. Y esta puede ser una atresia, puede ser una membrana o puede ser producida por el páncreas anular. En la radiografía de abdomen, nosotros vamos a ver la imagen de la doble burbuja. Aquí vemos el estómago bien distendido, la primera cámara más grande, y la segunda burbuja correspondería
a la porción proximal del duodeno antes de la estenosis o de la atresia. El paciente va a presentar una clínica de vómitos biliosos y también distensión epigástrica. El tratamiento es quirúrgico y en el postoperatorio debemos manejar al paciente con antibióticos, dependiendo del tiempo de NPO con nutrición parenteral total y también con una sonda nasogástrica para poder descomprimir esa cámara gástrica tan distendida. Respecto a las atresias intestinales, se refieren a la ausencia de continuidad de la luz intestinal que se puede dar tanto en el intestino grueso o en el intestino delgado, que puede ser única o puede ser múltiple. La etiología nos dice que puede ser secundaria a una isquemia que provoca necrosis y posterior cicatrización. La localización de ayuno ileal es la más frecuente y suele ser solitaria. La menos frecuente es la localización colónica. Para el diagnóstico nos ayuda la radiografía de abdomen, en la cual vamos a ver signos de obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos. Y en algunos casos podríamos encontrar calcificaciones, las cuales representarían los rezagos de una peritonitis meconial que pudo haberse dado intraútero. En cuanto al tratamiento, se recomienda la descompresión gástrica, el uso de líquidos endovenosos y antibióticos. El tratamiento quirúrgico nos va a ayudar a garantizar la continuidad del tubo digestivo mediante la resección del segmento atrésico y la anastomosis de los cabos distales. En algunos casos vamos a tener atresias intestinales múltiples, en las cuales se tengan que realizar resecciones en varias oportunidades, lo cual, dependiendo de las complicaciones o de las complicaciones que presente el paciente, puede ser que requiramos resecciones más extensas y en algún momento este paciente comportarse como un síndrome de intestino corto, ¿sí? Por las resecciones tan amplias que tengamos que hacer o de múltiples segmentos, o en otros casos podría comportarse como un síndrome de intestino corto pero funcional, porque de repente la obstrucción más distal no la van a solucionar en este momento, pero con la idea de que el paciente puede empezar a comer o tratar de restaurar el tránsito hasta esa operación, podrían dejarla con una duodenostomía, una yeyonostomía o una ileostomía. Y recuerden que tendríamos que realizar el manejo para un paciente con falla intestinal, ¿no? Que dependiendo de la altura donde se encuentre esta ostomía, de las condiciones del paciente, pues va a demorarnos más o menos tiempo en que el paciente logre adaptarse, aunque este intestino logre adaptarse a las funciones o tratar de realizar las funciones del segmento que no está funcionando. Ya recuerden que el ilion se adapta más fácil que el yeyuno, por eso tiene un mejor pronóstico un paciente con yeyunostomía un paciente con ileostomía que una yeyunostomía. Recuerden también que a nivel del colon es donde se absorbe más agua, por lo cual si el paciente tiene yeyuno o ileostomía, vamos a tener pérdidas líquidas en mayor cantidad. Lo que buscamos en el tiempo es que se vayan disminuyendo y eso es uno de los motivos principales de valoración diaria en las visitas o en las evoluciones, a fin de ver el manejo de estos líquidos para que el paciente pueda incrementar la tolerancia oral o enteral en la medida en que vayan absorbiendo los nutrientes que le estamos administrando. Muy bien. Respecto a la malrotación intestinal y el vólvulo, es una anomalía en la rotación y en la fijación del intestino. La más frecuente que podemos ver es cuando el ciego se encuentra en el cuadrante superior derecho. Esto suele asociarse a las bandas de Latt. Las manifestaciones clínicas van a ser vómitos biliosos o por obstrucción duodenal. En el caso de que sea un diagnóstico tardío, por lo cual no lo hemos detectado, por ejemplo, en la etapa neonatal, es porque un paciente puede presentar vómitos no biliosos que van a ser intermitentes o puede presentarse como dolor abdominal o como diarrea o como estreñimiento o como falla en el crecimiento. Si este paciente se complica y cursa con un vólvulo agudo, este episodio de emergencia se va a presentar con distensión abdominal, peritonismo, sangrado en las heces debido a necrosis intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una radiografía contrastada, en la cual vamos a ver que hay una malposición intestinal o una malrotación. Recuerden que en la radiografía de abdomen, lo usual es que llegue el contraste, llegue el aire, pase el estómago al duodeno, y las asas van hacia el lado izquierdo. Pero si nosotros vemos que las asas se pintan hacia el lado derecho, entonces sospechamos de una malrotación intestinal. Asimismo, en la radiografía contrastada podríamos ver una imagen de corcho a nivel del marco duodenal.
¿Cuál es el tratamiento? Es quirúrgico y en el caso que haya un vólvulo agudo es una emergencia que debe ser intervenida a la brevedad. Bien, respecto a la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon agangliónico congénito, se presenta en 1 de cada 5.000 nacidos vivos, igual que las otras malformaciones, suele ser más frecuente en el sexo masculino, siendo una relación de hombre-mujer de 3:1 o 4:1. Tiene tipos de presentaciones dependiendo de cuánto del segmento colónico abarcan. El 80% van a ser enfermedades de segmento corto, es decir, que solo va a estar a nivel del colon recto sigmoideo. El 15 al 20% del segmento largo, que se extiende aproximadamente con el sigmoide. El 5% se puede presentar con ganglionosis colónica total. A nivel de la clínica, mientras más severo o más extenso sea el compromiso, el debut va a ser más temprano. Entonces, en la etapa neonatal, vamos a diagnosticar la mayoría de enfermedades de Hirschsprung y se pueden presentar como síntomas de obstrucción distal intestinal, con una clínica de vómitos biliosos, distensión abdominal y una falta de evacuación de meconio o heces. El 45 al 90% de pacientes con Hirschsprung en la etapa neonatal no van a eliminar el meconio dentro de las 48 horas de vida. Por eso es muy importante preguntar a la mamá a qué edad o en qué hora de vida fue la fusión del meconio o la primera deposición del bebé. Vamos a tener también un signo del chorro positivo. El signo del chorro es la fuga explosiva de gas y de heces líquidas a través del anito después de un tacto rectal, ¿sí? Algunos niños en la etapa neonatal pueden debutar con enterocolitis que podría prestar a un megacolon tóxico. En la etapa después del periodo neonatal pueden presentarse aquellas enfermedades de Hirschsprung con segmento corto, ya sea en la niñez o en la infancia. El 10% de casos se van a presentar después de los 3 años y ya en los pacientes más grandecitos, la clínica va a ser de un estreñimiento crónico y en algunos casos puede cursar con retraso en el crecimiento. Pues bien, la enfermedad de Hirschsprung puede ser sindrómica y no sindrómica. Se ha visto que hasta un 9% de enfermedades de Hirschsprung van asociados a algún síndrome. Uno de los más frecuentes es el síndrome de Down. Entonces aquí vemos los Hirschsprung sindrómicos y no sindrómicos. Las asociaciones sindrómicas se sigue con Hirschsprung de segmento corto, también se han asociado con anomalías oftálmicas, con CACUS, que son trastornos del riñón y de las vías urinarias, enfermedades cardíacas, problemas del sistema nervioso central como agenesia del cuerpo calloso y algunas otras malformaciones. Bien, entonces este es un algoritmo donde nosotros, si tenemos primero la alta sospecha de enfermedad de Hirschsprung en un paciente de 0 a 6 mesecitos y que presenta alguno de los siguientes. Por ejemplo, retraso en el pasaje de meconio, que sea después de las 48 horas, distensión abdominal, anomalías asociadas con síndrome de Down, tenemos el signo del chorro positivo y una historia familiar de enfermedad de Hirschsprung. Vamos a ver si este paciente tiene fiebre, vómitos, diarrea y distensión abdominal. Si es sí, entonces debemos sospechar de una enterocolitis asociada a Hirschsprung. Y en este caso nos recomienda realizar una radiografía abdominal. Podríamos ver dilatación intestinal que se asocia o nos haga sospechar de un cuadro obstructivo y se debe realizar el manejo de la enterocolitis asociada a Hirschsprung con fluidos, sonda nasogástrica, antibióticos, irrigación colónica de requerirlo y si fuera necesario la laparotomía de emergencia. Ahora, si vemos que el paciente tiene estos signos, pero no presenta fiebre, vómitos, diarrea ni distensión abdominal, entonces lo que nos sigue en el algoritmo de Hirschsprung es realizar un enema con contraste. Recuerden que el enema con contraste no debe ser preparado. O sea, cuando ustedes vayan a pedir una radiografía de colon contrastada, si nosotros no le ponemos sin preparar, lo que van a hacer en el centro radiológico o el tecnólogo que va a recibir la orden, va a ser indicarle a la mamá que el paciente debe recibir una dosis de laxantes para limpiar todo ese colon y recién se pueda tomar la radiografía. En el caso de Hirschsprung no se debe preparar, se debe ser así tal cual es tenido y en esas condiciones se va a hacer el colon por enema. Si nosotros en esa radiografía un signo, si vemos la zona de transición,
es un signo que nos hace sospechar altamente la enfermedad de Hirschsprung, pero no nos confirma. Igual, si nosotros no vemos la zona de transición, tampoco descartamos Hirschsprung, pero es un buen primer paso. Después de ello, podemos realizar la biopsia rectal, que es confirmatoria. En otros casos, recomiendan utilizar la manometría no rectal, sobre todo en mayores de un mes de edad, pero si también en la manometría no rectal vemos el reflejo anal inhibitorio ausente, nos eleva la sospecha de Hirschsprung, pero igual se debe confirmar con una biopsia rectal. Entonces, el diagnóstico definitivo es una biopsia rectal. Bien, entonces si nosotros hemos realizado estos exámenes y vemos que están normales, una biopsia donde vemos la presencia de los ganglios colónicos sin alteración, entonces podemos hablar de un probable estreñimiento funcional. Pero si nosotros vemos que hay ausencia de ganglios, entonces confirmamos el diagnóstico de Hirschsprung. Respecto a la sospecha moderada, el algoritmo sigue de la misma manera, pero cuando nosotros tenemos una sospecha moderada, cuando es un paciente que tiene entre 6 mesecitos y 3 años y no tiene la presencia de heces en la ampolla rectal o tiene un signo del chorro positivo. Y tenemos una baja sospecha de Hirschsprung cuando hay un estreñimiento refractario, pero no tiene ninguno de los síntomas anteriormente mencionados. Entonces, tenemos un estreñimiento refractario sin ningún otro signo de alarma, vamos a realizar una radiografía de abdomen simple. Si en esta radiografía de abdomen simple nosotros no vemos heces en el recto bajo, pero tiene síntomas severos, entonces sí deberíamos realizar el colon con contraste y la manometría y confirmar con la biopsia. Igual, si nos sale anormal, o sea, no hay células ganglionares, confirmamos el diagnóstico de Hirschsprung, pero si nos sale normal, hablamos de un probable estreñimiento funcional. Si nosotros tenemos heces en el recto al nivel del ano, lo más probable es que se trate de un estreñimiento funcional. Recuerden que en el Hirschsprung tenemos que encontrar un recto, una ampolla rectal vacía, vacua, porque la zona ganglionar es más arriba y se produce una estrechez, lo cual impide que las heces pasen de manera normal hasta el recto. Por eso encontraríamos un recto vacío, sin heces. Y en el otro escenario, donde no encontramos heces en el recto bajo, pero el paciente tiene síntomas leves, lo más probable es que es un estreñimiento funcional y se recomienda observar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como les comenté, el estándar de oro es la biopsia rectal. También se podría realizar una radiografía de colon por enema sin preparación, pero esto es solo para un diagnóstico de sospecha. En esta radiografía vemos la zona de transición que es el nivel de la flecha. Entonces aquí, este es el segmento gangliónico, por lo cual la zona distal está más estenosada o es un diámetro más pequeño. Y la zona proximal, que es este colon más gruesito, es la zona ganglionar. Sí que se ve más distendida porque una vez que llegan las heces al segmento gangliónico, pues no pueden progresar adecuadamente, por lo cual este colon puede estar menor desarrollado, lo vamos a ver un poco más estenosado que la zona proximal que se está llenando de más heces de lo esperado, por lo cual se ve como un colon más dilatado. Y también en algunos casos nos ayudaría la manometría no rectal, pero siempre es recomendable confirmar nuestro diagnóstico con una biopsia rectal. El manejo es quirúrgico, ¿sí? Se tiene que resecar el segmento gangliónico y luego hacer la anastomosis entre los otros dos cabos que tienen las células ganglionares normales. La idea es tratar de preservar el esfínter anal interno. Muy bien. Entonces, una de las variaciones de la enfermedad de Hirschsprung es la enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto. Llamamos de segmento ultracorto cuando el segmento gangliónico es bastante pequeño y suele estar en el rango de 2 a 4 centímetros proximal al esfínter anal interno. Suele presentarse como un estreñimiento menos severo y complicaciones menos severas, como retraso de crecimiento, y la enterocolitis es menos probable. En el caso del enema con contraste, puede ser que no nos detecte una zona de transición visible, porque es un segmento muy pequeñito. En la manometría no rectal, al igual que en las otras formas de presentación de Hirschsprung, vamos a ver que el reflejo anal inhibitorio es negativo, es ausente, y en este caso, cuando realicemos la biopsia rectal, se recomiendan dos biopsias. Una proximal a la línea dentada, donde vamos a ver la zona de la ganglionosis. Recuerden que de la línea dentada hasta 2 centímetros proximal es una zona de ganglionosis fisiológica. Entonces, por encima de los 2 centímetros, si nosotros encontramos a ganglionosis, ya sospechamos de un Hirschsprung. Entonces, en este caso, como es un segmento tan pequeño, de 2 a 4 centímetros, la primera biopsia tiene que ser por encima de los 2 centímetros, que es ya por encima de la zona de la ganglionosis fisiológica, y la segunda por encima de los 4 centímetros del esfínter anal interno. Y veríamos
que aquí se dicen las glandulares. Quiere decir que entre el rango de los 2 centímetros por encima de la línea dentada hasta los 4 centímetros, encontraríamos la zona gangliónica, que no es la normal, porque ya deberíamos tener ganglios, pero por encima de los 4 centímetros ya encontramos ganglios. ¿Por qué? Porque es un segmento ultracorto. Y por eso no nos va a presentar la clínica tan florida o tan severa como en las otras formas de Hirschsprung, y por lo cual también podríamos no encontrar el signo radiológico en la zona de transición. En este caso, responden al manejo con dieta, ablandadores deslaxantes, y en algunos casos se puede utilizar toxina botulínica, y si falla se puede recurrir a la miomectomía. Bien, respecto a la atresia anorrectal, la posición anorrectal se va a posicionar en forma anómala, fuera del mecanismo esfinteriano del ano, puede ser completa o parcial. También está asociada a los defectos Baxter, y una forma de diagnosticarla va a ser la radiografía de abdomen pelvis y el invertograma, es decir, poner el pacientito con la cabecita hacia abajo y levantando el potito para arriba, y lo realizan a las 24 horas de vida, y con este invertograma suelen poner una monedita a nivel por encima del anito para ver la distancia, y se ve la distancia entre el bolsón anorrectal y la piel. Otros exámenes que nos pueden ayudar es el ecocardiograma o el ecoabdominal o la ecografía del canal medular, a fin de descartar otras malformaciones asociadas. El manejo es la colocación en la zona nasogástrica, nada por vía oral, nutrición parenteral total y antibióticos. El manejo quirúrgico va a ser variado y depende de la gravedad de la malformación. Entonces tenemos una clasificación anatómica de las malformaciones anorrectales, que son muy variadas y pueden presentarse en niños y niñas. En los varoncitos vamos a ver que la malformación anorrectal más frecuente es el ano imperforado con fístula rectouretral. Y en las mujercitas, la malformación anorrectal más frecuente es el ano imperforado con fístula rectoductil. En cuanto a las duplicaciones digestivas, estas van a presentarse como malformaciones quísticas que van a estar cercanas al tubo digestivo. Generalmente no tienen comunicación con él. Los síntomas van a ser variados. Puede haber dolor abdominal, disfagia, vólvulo intestinal, hemorragia digestiva, signos de obstrucción, entre otros. ¿Cómo los diagnosticamos? Puede ser con una ecografía o una resonancia magnética, y el tratamiento es quirúrgico. Si la duplicación lo permite, según la anatomía cómo está constituida, se puede realizar extirpación total. De lo contrario, se puede realizar una extirpación parcial de la masa, y si es que no se puede separar del intestino, podría ofrecerse una resección intestinal limitada, dependiendo de las manifestaciones o complicaciones que estén asociadas a esto. En cuanto al divertículo de Meckel, es una atresia incompleta del conducto onfalomesentérico que comunica el intestino con el saco vitelino en la vía intrauterina. Tenemos la regla de los 2, se va a presentar en el 2% de la población. La relación hombre-mujer es de 2:1, se encuentra a 2 pies de la válvula ileocecal, que son entre 50 a 75 centímetros a nivel del borde antimesentérico. Tiene puede tener dos tipos de tejido estópico, como son el gástrico o pancreático. Tiene 2 centímetros de diámetro por 5 de largo y es más frecuente antes de los 2. Generalmente diagnosticamos el divertículo de Meckel cuando se complica, ¿sí? ¿Y qué complicaciones puede presentar? Una úlcera, un sangrado, puede presentar inflamación, o sea, una diverticulitis, puede producir la imaginación de esta zona sobre otra zona distal del intestino, o también, más raro, un vólvulo intestinal. El diagnóstico se puede realizar con la gammagrafía marcada con tecnesio 99, o algunos la denominan como Meckel scan, y la ecografía podría ayudar en algunos casos de diverticulitis de imaginación. ¿Qué quiere decir? Que por la ecografía no siempre vamos a diagnosticar el divertículo de Meckel, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento, es la extirpación quirúrgica del divertículo, además de una anastomosis término-térmica. En cuanto a los defectos de la pared umbilical, tenemos como más frecuente la hernia umbilical. Esta hernia umbilical se caracteriza por un defecto del cierre de la fascia abdominal. Se va a presentar hasta un 10% recién nacidos sanos. Ustedes lo van a ver de manera muy frecuente. Vamos a verlo con más frecuencia en pacientes pretérminos, en pacientes que tengan síndrome de Down, en pacientes con hipotiroidismo u otras patologías. Se presenta como una pequeña tumoración blanda que se reduce fácilmente y que va a aumentar con el esfuerzo. Los papás la van a notar porque cuando el bebé llora o puja esta masita,
aumentar de tamaño y les va a llamar la atención y les va a preocupar. Suelen ser indoloras y la incarceración o la complicación de esta hernia es excepcional, es muy raro. Ya, lo usual es que no se complique. No es imposible, pero no es de lo más frecuente. 8 de cada 10 pacientes con hernia umbilical van a presentar el cierre espontáneo durante los primeros 4 años de vida. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente cuyo anillo umbilical es más de 1.5 centímetros y ya tiene 2 años o un poquito más, es probable que requiera un tratamiento quirúrgico. En pacientes más pequeños, sobre todo menores de 1 año, este defecto, esta hernia umbilical, se va a ir cerrando de manera espontánea. No se requiere ninguna intervención más que la observación. Es importante tranquilizar a los papás y explicarles que esto se va a ir cerrando solo y que no requiere que se le ponga un guaiduro, una moneda o se faje al paciente. La evolución va a ser la misma y solo requiere observación, ¿sí? Muy bien, y ya para terminar vamos a hablar de los defectos de la pared abdominal, como el enfalocele y la gastrosquilia. El enfalocele se produce por una falta de regresión de las vísceras hacia la cavidad abdominal. Suele ser más frecuente en varones y suele estar asociado a algunos síndromes genéticos, como el de Beckwith-Wiedemann o trisomía 13, 18, 21. Puede presentarse a través de este defecto, vísceras como el hígado, vaso, intestinos. Si este defecto es menor de 5 centímetros, lo denominamos como minor, y si es mayor a 5 centímetros, como mayor. Y podemos diagnosticarlo de manera prenatal mediante una ecografía. Vamos a ver un defecto a nivel de la línea media y va a estar cubierto por una triple capa que va al peritoneo, la gelatina de Wharton y el lámina. ¿Sí? Y entonces el manejo es tratar de introducir estas vísceras dentro de la cavidad abdominal, pero que en muchos casos va a ser de manera progresiva. ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal está determinada en este momento para la cantidad de vísceras que hasta ahora las contiene. Pero si nosotros tratamos de introducir una mayor cantidad de vísceras en esta barriguita pequeña, podríamos producir un síndrome compartimental si es que tratamos de hacerlo de manera abrupta. Entonces puede ser de manera paulatina. Esto va guiado por cirugía pediátrica y tenemos que ir viendo cómo va el paciente más adelante según las evoluciones. Respecto a la gastrosquisis, esto se produce por un defecto de la vascularización de la pared abdominal, lo cual nos va a dar un defecto paraumbilical derecho, a través del cual van a protruir generalmente heces intestinales. Este defecto suele ser entre 2 a 4 centímetros. Observen que en el onfalocele se ve una sola zona de protrusión, ¿sí? Y a diferencia de la gastrosquisis, vemos que el cordón umbilical sale de manera normal por la línea media y este defecto es paraumbilical derecho. ¿Sí? Esa es una de las principales características. 2. En el onfalocele hay una cobertura, que es la tricapa que les he mencionado. En la gastrosquisis no hay cobertura para estas vísceras. En ambos son frecuentes en el sexo masculino y a diferencia de la onfalocele, la gastrosquisis es rara que se asocie a síndromes genéticos. Bien, como les comentaba, en muchas ocasiones no va a ser posible que se introduzcan todas las vísceras en un solo tiempo por la capacidad de la cavidad abdominal que tenemos en este momento. Entonces se puede colocar esta bolsa que se conoce como un silo a fin de proteger las vísceras y en varios tiempos se van introduciendo de manera progresiva las vísceras que quedan protruidas a través de estos defectos de pared. Y el diagnóstico puede ser prenatal, sí. En todo caso, si hay una ecografía en que hay sospecha de alguno de los dos defectos de pared, la recomendación es referir a la mamá a un nivel 3 o que cuenten con cirujano pediatra porque pueden intervenir apenas nazca el bebé, tratando de brindar una solución quizás parcial en el momento, pero que nos va a ayudar a mejorar la sobrevida y también a mantener adecuadamente estas vísceras, evitando que se sequen o que puedan llegar en algún momento a necrosarse o complicarse. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, comentarios?